Vale, buenas tardes. Vamos a continuar con otra mesa, no menos interesante que la previa, como decía Miguel, pero sí un poco diferente y quizá un poco más relajada, ¿no? Tanta charla constante, sino vamos un poquito de diversión con casos presentados por dos excelentes cardiólogos, Fran Noriega del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que va a ser el primero, y Carmen Martín, que está en el Hospital Josep Trueta de Girona. Ellos nos van a presentar dos casos que tendrán algunos puntos en común, pero cada uno ha dirigido la discusión hacia un punto diferente y van a ir lanzando una serie de preguntas que aquí nuestros expertos en la mesa, empezando por Jaime Aboal del Hospital Josep Trueta de Girona, Albert Ariza de Belviche de Barcelona, José María García Acuña de Santiago y Juan Manuel Escudier del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Con todos ellos los vamos a ir haciendo que vayan tomando decisiones. Hay que decir que ellos no conocen los casos, alguno conoce el de su centro, pero no el de los otros, y entonces creo que eso va a haber, tendremos que ver cómo, si están alertas, si responden bien ante las situaciones de crisis y a ver cómo actúan. ¿Vale? El público podéis ir interrumpiendo, no tenemos televoting, pero a las preguntas que ponen los compañeros pues podemos ir preguntando a mano alzada qué hacéis. ¿Vale? Pues ya no quito más tiempo. Fran, adelante, puedes empezar con tu caso. Buenas tardes. Agradecer lo primero a los organizadores la invitación al Congreso y sin más dilación vamos a empezar con el primer caso clínico. Se trata de una mujer de 61 años sin grandes factores de riesgo, sin alergias, sin historia cardiológica. El único antecedente que tiene es un adenocarcinoma de pulmón tratado un par de años antes con quimio y radioterapia. Y este es el tratamiento que veis que tomaba la paciente. La paciente cuenta una clínica de 24 horas de evolución de malestar general, disnea y dolor torácico, por el que no consulta, no se encontraba demasiado mal y entonces aguanta en casa. Al día siguiente por la mañana, a las 10 de la mañana, presenta un deterioro clínico, empieza con náuseas, vómitos y un descenso del nivel de conciencia. En ese momento, los familiares que estaban con ella llaman al 112 y los servicios de urgencias médicas extrahospitalarias aparecen en el domicilio. Ven a la paciente obnubilada, con una buena respuesta a estímulos, con una escala de Glasgow 13, con datos de hipoperfusión periférica, pupilas isocóricas reactivas, no hay focalidad neurológica aparente y la auscultación cardiopulmonar es normal. Como veis, las constantes vitales, la paciente está hipotensa, está taquicárdica y con una saturación aceptable. En ese momento se realiza un electrocardiograma que os muestro aquí. Veis el electrocardiograma y vamos a pasar ya directamente a la primera pregunta. Con lo que hemos visto de la paciente, la exploración, las constantes y el electro, ¿qué le pasa a nuestra paciente? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Lo primero que podemos plantearnos es si tiene un cuadro neurológico. La paciente tiene un descenso del nivel de conciencia, iniciamos su uroterapia y trasladamos a la paciente al hospital más cercano. O puede tener un infarto, hay que activar un código de infarto y trasladarla al hospital más cercano con sala de hemodinámica. Otra opción es que tenga un infarto pero realmente esté en shock cardiogénico, activamos igualmente código de infarto, iniciamos soporte vasoactivo y trasladamos a la paciente al hospital más cercano con sala de hemodinámica. O la misma sospecha diagnóstica, pero en vez de activar un código de infarto vamos a activar un código shock. Iniciamos soporte vasoactivo y trasladaremos a la paciente al hospital más cercano que tenga capacidad de implantar dispositivos de soporte circulatorio. Empezamos por Jaime, a ver tú qué crees, qué harías en esta... No es muy compleja, te ha tocado la fácil. Gracias. Yo creo que lo intentaré, a ver si soy capaz. El electro lo ha pasado muy rápido, porque hay una situación que tiene una elevación del CT de 1 VL y en V1-2, y además con cierta onda Q, eso parece un infarto anterolateral, yo creo que no hay duda. Yo activaría el código de infarto y pondría soporte inotrópico si realmente está obnubilada, baja perfusión, y lo llevaría a un centro que tuviera solo hemodinámica. Igual no haría falta trasladarla a 120 kilómetros a lo mejor si el centro que necesita un dispositivo está muy alejado. Por tanto, yo activaría código de infarto, inicio soporte inotrópico y también fluidoterapia y la traslado lo cuanto antes a un centro que tenga hemodinámica. ¿El resto de los expertos tiene una opinión diferente? Venga, Albert. Yo un poco, porque creo que hay que hacer un cate volando, estoy de acuerdo. Creo que tiene un shock y cuando veamos el lactato será un infierno, estoy seguro. O sea, será un SkyD 0,5 seguramente.
Y aquí añadiría que lo ideal es que vaya a un centro con hemodinámica, pero si ese centro tiene la capacidad de dar soporte circulatorio, casi mejor. Porque si sale de hemodinámica saldrá con un balón y gracias o con necesidad de algo más. Con lo cual yo este perfil de paciente creo que es el típico que necesita un catevolando, pero casi seguro que va a acabar saliendo del laboratorio de hemodinámica con soporte circulatorio. Yo pienso más o menos lo mismo. No me plantearía la diferencia entre el código shock o código infarto, porque donde yo trabajo, los pacientes que van para código infarto son en centros que tienen capacidad de poner asistencia circulatoria. Eso sería mi centro. Lo único, con un deterioro del nivel de conciencia, me rondaría en la cabeza que no tuviera una hemorragia subaranoidea. Yo ya he visto algún electrocardiograma, alguna hemorragia subaranoidea nos tienen avisado de la UCI con electrocardiogramas tan aparatosos. Pero de entrada, si tengo que mojarme, activaría el código infarto. Sí, vamos, yo estoy un poco sesgado porque en Madrid es verdad que como todos los hospitales están muy concentrados, pues teniendo que elegirlo llevaría a un sitio que tuviera algún tipo de soporte, ¿no? Porque sí que parece, de acuerdo, que va a venir muy mala, y es verdad también que el electro que tiene sugiere, y lo primero que hay que descartar es algo isquémico, ¿no? Pero bueno, me queda un poco la duda si ese patrón puede tener oculto otra cosa. Entre el público, así rápidamente, a mano alzada, creo que no sé si la primera opción la diría alguien. La segunda opción, la tercera, aquí ya se anima más, y la cuarta, bueno, parece que no están todos con Jaime, ¿no? Aunque la opción de el shock, pues tampoco, ¿no? De llevarlo a un centro con dispositivos. A ver, ¿qué nos explica, Fran? Pues continuamos. A ver, entonces los compañeros de emergencias médicas extrahospitalarias iniciaron sueroterapia inotrópico, pensando que podía ser un código infarto en shock cardiogénico, y administraron ya Ingesprin. Y con esto la paciente mejoró. Consiguieron normalizar las cifras de tensión, aumentó un poco la frecuencia cardíaca, respiratoriamente estaba estable y parece que recupera el nivel de conciencia. Entonces, en ese momento se decide activar código infarto, no se activa código shock en ese momento, se decide activar código infarto. La paciente había empezado a las 10 de la mañana, son las 11:15, y entonces se traslada al hospital más cercano con sala de hemodinámica. En este caso era un hospital que tenía capacidad de hacer hemodinámica 24 horas, pero no tenía capacidad de dispositivos de asistencia circulatoria. Cuando llega al hospital, a los pocos minutos, la paciente vuelve a encontrarse mal. Se encuentra en mal estado general, vuelve a tener hipoperfusión periférica, deterioro del nivel de conciencia, y además se describe disartria y bradilalia en la paciente. De nuevo vuelve a estar muy hipotensa y muy taquicárdica. Se hace una gasometría venosa en este caso que muestra un lactato de 6,9. Siguiente pregunta. Os pregunto, ¿por qué se ha deteriorado la paciente? La paciente tiene clínica neurológica, está disártrica, bradilálica, hay que hacer un TAC craneal urgente para descartar un sangrado intracraneal. O la paciente está en un infarto CLIP 4, lo prioritario es hacer la coronografía. Quiere un eco porque puede tener una complicación mecánica este infarto, hay que descartar complicación mecánica. O realmente, como habíamos pensado en un principio, tiene un shock cardiogénico, se tiene que ir de este hospital y hay que trasladarlo a un hospital con capacidad de implantar dispositivos de soporte circulatorio. Aquí repetimos, si decís todos, pero hacemos ronda rápida porque si no... Yo creo que también lo puedo intentar con esta. Nos atasca. Yo creo que este señor necesita una eco ya. Es que, y creo que es urgente porque estamos perdidos, ¿no? Como comentaba también, hay cuadros neurológicos que hacen patrones de elevación del ST que siempre te dificultan la interpretación. Necesitamos una ecocardiografía que nos ayude un poquito más, y sí que es cierto que en este momento, si no hay ningún dispositivo de asistencia ventricular, ni un pobre balón, que ya sé que el balón no está de moda, pues igual también es para plantearse qué hacer a partir de ahora si se confirma realmente que es un shock cardiogénico. Sí, reservemos esa opción para después. Yo le haría un eco seguro, pensando que tiene un infarto, y un infarto probablemente complicado. Clínica neurológica, hombre, está a 5 de tensión y hace 24 horas tenía dolor torácico, tiene una necrosis anterior en el electro, o sea, esto encaja con un infarto subagudo chocado. Y si es solo una oclusión de la DA o tiene una rotura o una CIV, pues nos lo dirá el ecocardio.
También digo que si un centro con código infarto, yo creo que casi todos tendrían que tener soporte circulatorio para precisamente poder tratar estos casos de forma lo más precoz posible. Pero yo le haría un eco y creo que está roto o algo le pasa. Una complicación mecánica es probable, por perfil subagudo, etcétera. ¿Alguna opinión diferente? ¿El TAC primero se lo haría alguno de vosotros? El TAC primero, yo mientras estaría esperando para el TAC iría haciéndole el eco y alerta. Sí. Pero creo que me lo llevaría. ¿Por qué? Porque como esté sangrando voy a tener muchos problemas si interpreto todo como un infarto y decido anticoagularla. Yo desde luego haría el eco mientras voy gestionando lo del TAC y avisando al hemodinamista. Por lo menos Sí. es en mi hospital. El ST está arriba, ¿no? Está por ahí arriba el ST. Yo creo que seguro entrará por la puerta, ya le estamos pasando el eco, el que sea el eco de la urgencia, y de ahí vamos camino al TAC que lo tenemos al lado. Si luego, si el hemodinamista está de presencia, pues puede caber la duda, ¿no? Si el eco claramente te va a dar que hay una disfunción ventricular, pues subiría primero arriba, ¿no? Porque puede haber las dos cosas concomitantes, ¿no? Pues un taco subo por una hemorragia subaracnoidea, pero quizás ya le daré la primera opción subir a hemodinámica si está el hemodinamista allá arriba. Si no, si el eco me queda tontorrón, pues a lo mejor le paso primero por el TAC. Venga, Fran. Seguimos. Bueno, entonces en urgencia se inicia resucitación volumétrica, se añade noradrenalina, como estaba acidótica la paciente se pone con bicarbonato bajo, se pone bicarbonato, y lo primero que se decide hacer es un TAC craneal. Porque como tenía clínica neurológica podía haber dudas de que hubiera un sangrado intracraneal, que se descarta. El TAC craneal es normal y en ese momento no os puedo poner las imágenes de la ecografía porque no las tengo, pero se hace un ecocardiograma que confirma una disfunción ventricular izquierda muy severa, con aquinesia anterior extensa, ventrículo derecho normal, no hay complicaciones mecánicas, no hay derrame pericárdico, entonces se decide trasladar ya inmediatamente a la sala de hemodinámica. Os muestro el cateterismo, el árbol coronario derecho no tiene lesiones y aquí vemos el árbol coronario izquierdo. Vemos, no, en realidad no vemos gran cosa, ¿no? Hay una obstrucción del tronco en esta paciente, ¿no? Haciendo el catediagnóstico, intentando pasar una guía para confirmar que estaba obstruido el tronco, la paciente presenta 3 episodios de fibrilación ventricular, que se desfibrilan, se decide en ese momento intubación orotraqueal, inicio de ventilación mecánica no invasiva. Se da un bolo de amiodarona y se administra cangrelor, porque solo se le había puesto antiagregación simple a la paciente. Y se decide hacer angioplastia al tronco. Entonces aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Directamente la angioplastia? ¿Hay que revascularizar lo antes posible a la paciente? ¿No? ¿Hay que implantar un balón de contrapulsación intraórtico previo a la angioplastia? ¿Implantamos un impela? O, como en este centro no tenemos disponibilidad de dispositivos más avanzados, paramos la angioplastia, trasladamos al paciente a otro hospital para que se haga la angioplastia soportada con ECMO. Juan Manuel, empezamos por aquel lado. Esta ya no es tan fácil, ¿no? A ver, entiendo que estamos en un centro que tiene hemodinámica y no tiene ninguna opción a implantar algo. Claro. Sí, tiene opción a implantar balón de contrapulsación por el momento. A ver, la impresión es que... No, quiere decir que el centro en el que estaba es posible que en un futuro tenga opción a implantar un impela, pero en este momento no tenemos esa opción. No. Unos meses. O sea, no lo tiene. O sea, para el caso clínico, no lo tiene. Pues, hombre, puesto así... El problema es que ya está en la sala, ¿no? Claro. Pues la impresión que da es que con abrirle el tronco a lo mejor estamos llegando tarde, ¿no? Eso es la impresión que podemos tener todos, ¿no? Y que si no hay nada y está en la misma sala, pues yo optaría por balón, que posiblemente no ayude mucho. Mientras voy viendo dónde lo derivo, intentar abrirlo. Venga. Sí, yo optaría por ponerle el balón de contrapulsación mientras voy planteando otras opciones. Una pregunta, ¿dónde se entubó? ¿En la sala de hemodinámica la paciente? Sí. Sí, eso también a mí es simplemente una reflexión, me llama la atención porque una intubación en la sala de hemodinámica siempre puede estar llena de problemas, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros. Con el tubo para aquí, con el tubo para allá. Yo lo que creo con esa tensión, ese nivel de conciencia, no hubiera estado mejor ya intubarla en urgencias, ir preparando todo. Es posible, pero bueno, fue lo que ocurrió. Simplemente en el caso. porque nos centramos muchas veces en el cuore y hay otros. ¿Y dónde lo llevarías? ¿Para intubarlo? ¿Lo trasladarías a otro sitio? No, para intubarla intubaría en urgencias. En urgencias, y luego, ¿no? Y luego lo intubarías, lo llevarías al TAC y luego iríamos a hemodinámica. Y luego llevaría hemodinámica con la paciente.
Yo tengo pesadillas de hacer intubaciones en la sala de hemodinámica. Dándote con la escopia, ¿no? Bueno, sí. Pero pondría balón de contrapulsación y tiraría para adelante. Yo le abriría el tronco volando y le pondría un balón volando, y porque no hay nada más. Si estuviera en un centro de alta complejidad con todos los dispositivos, no le pondría un Impela, le pondría un ECMO, porque al siguiente paro ya no va a salir. Y además añadir que esto está poco estudiado, pero está estudiado. Y un tronco tapado con un paro previo y en shock profundo recuperan la función ventricular menos de un 15%, con lo cual este enfermo tiene que ir sí así a un centro. Tiene 62 años, tiene una neocurada, a lo mejor para trasplante borderline, pero una ELVAD de destino podría ser candidata, con lo cual yo abro tronco, balón y que se la lleven. Primero angioplastia y luego balón. Es que no me andaría con muchas historias. Igual si no le abres el tronco volando te vuelve a fibrilar y... Vale. No voy a añadir mucho más. Yo en nuestra experiencia que tenemos en nuestro centro, cada vez que hay un tronco común, todos se chocan a lo bestia. Necesitas rapidísimamente ponerle una ECMO y casi ninguno sale o recupera mínimamente la función ventricular y que eso sea compatible con la vida, a pesar de que lo hagas lo más rápido posible. Yo estoy de acuerdo. El grupo de Albert publicó su registro hace poco, hace un año yo diría, y realmente los mismos resultados que tienen ellos, nosotros los tenemos, esta percepción de que el tronco ocluido es igual a o te trasplantan o tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir en este escenario. Adelante, Fran. Nada, no voy a entrar en las evidencias bibliográficas que hay por falta de tiempo, pero bueno, ya se ha contado esta mañana, ¿no? Que hay ensayos clínicos en marcha para ver si la angioplastia soportada con ECMO Impela mejor post angioplastia. En este caso se decidió hacer angioplastia al tronco e implante de balón de contrapulsación, porque repito, era lo único que se tenía en ese momento. Preparando el balón de contrapulsación, se inició la angioplastia y la paciente presenta una parada cardiorrespiratoria en actividad eléctrica sin pulso. Se inician las maniobras de RCP, se acaba implantando el balón y tras 20 minutos se consigue recuperación de la circulación espontánea. En ese momento está con noradrenalina a dosis supraterapéuticas, perfusión de adrenalina y el balón contrapulsando 1-1. Os muestro el resultado de la angioplastia, ya veis ahí el balón colocado, que es satisfactorio, tiene un flujo aceptable y entonces la paciente pasa a la UBI. Son las 3 de la tarde, la paciente había llegado al hospital a las 11:15 y son las 3 de la tarde. En ese momento las tensiones están aceptables, 9,5, taquicárdica, saturación sin ningún tipo de problema, sigue con, obviamente, datos de hipoperfusión distal y está anúrica. Esta es la radiografía de tórax con bastante congestión y ahí os muestro el láctico después de todo lo que ha ocurrido, 19, ¿vale? Entonces... 19 de láctico, perdón. Sí. Además os enseño que hay un poquito de deterioro de la función renal, una troponina muy elevada, 20.000 leucocitos, plaquetas 90.000 y un INR de 2,7. Entonces va nuestra siguiente pregunta. ¿Está evolucionando bien la paciente? ¿Qué podemos hacer? Está en shock cardiogénico pero se ha revascularizado ya, hay que esperar evolución, puede quedarse en este centro y ver cómo evoluciona. Está en shock cardiogénico refractario, la llevamos a un hospital con capacidad de implante dispositivo, podría tener un shock mixto, hay que plantar un catéter de Swan-Ganz, o tiene claramente un shock séptico añadido, tenía 20.000 leucos, hay que iniciar antibiótico y resucitación volumétrica. Jaime mismo, sí. Es que yo estoy en la misma línea que el comentario que he hecho antes. Yo espero que confíen en mí los compañeros de la coronaria por viejo y que sepan que este escenario lo hemos visto más veces y que realmente no hay otra posibilidad, aunque parezca que hay una leve mejoría, el lactato de 19 milimoles, de trasladarla corriendo a un centro que tenga capacidad de escalar los dispositivos. El balón se nos va a quedar corto. Yo creo que una de las razones por las que el IAP Shock to Trial no demostró nada es que solo el 5% de los pacientes hacía algo más que un balón. Y yo creo que esta paciente claramente va a necesitar mucho más y trasladarla cuanto antes de que sea catástrofe en el traslado a su llegada. ¿Alguna opinión un poco diferente que aporte para no pasar por todos? ¿No? Si no, pasamos a la siguiente porque nos vamos a repetir. Bueno, aunque todos opinamos más o menos lo mismo aquí, bueno, la evidencia que también se ha comentado esta mañana, no vamos a entrar en detalle, el artículo de REC hablando del shock cardiogénico. En este caso se decidió darle una oportunidad en el centro donde estaba la paciente, se inició carga de ticarrelor, sedación con midazolam fentanilo, cobertura antibiótica, se pudo descender levemente el soporte vasoactivo, pero la paciente persistía con hipoperfusión distal y anuria. Además presentó un flúter auricular
con inestabilidad hemodinámica que requiere una cardioversión eléctrica. Se aguantó a las 6 un láctico de 21, a las 9 un láctico de 20, además empeoró la coagulopatía, INR de 3,2, una creatinina que sube a 2 y entonces estamos en un empeoramiento claro de la paciente, no hemos conseguido estabilizarla y finalmente a las 9:30, prácticamente 12 horas después del primer contacto médico, se decide hacer un traslado a un centro con capacidad de implante de soporte circulatorio. Cuando llega a la unidad coronaria, veis las constantes de la paciente, hipotensa, taquicárdica, con una buena saturación, con la medicación, con la noradrenalina dosis tope, con datos de hipertensión distal y además con la coagulopatía que tenía con sangrado difuso importante, epistaxis, sonda nasogástrica, accesos vasculares. Os muestro el electro justo en ese momento a la llegada, en taquicardia sinusal, y una gasometría cuando llega a la coronaria con un láctico de 20, similar a los que tenía previamente. Obviamente, en ese momento, sin más pruebas, se decide hacer un implante de un ECMO venoarterial. En ese momento se añade un poquito de vasopresina para ayudar un poquito a la hemodinámica y se administran vitamina K, plaquetas y plasma fresco congelado por la coagulopatía que presentaba la paciente. Se hace una canulación periférica, pero con acceso quirúrgico en la propia cama de la coronaria, arteria y venas femorales derechas y una canula de perfusión distal. Y se va subiendo las revoluciones del ECMO hasta alcanzar una programación de 3.300, 2,7 litros. Os muestro un poquito las siguientes horas, la evolución de la paciente. Se puede ir reduciendo, gracias al ECMO, el soporte vasoactivo. Os muestro aquí la radiografía. Se pone perfusión de furosemida a 1 gramo con buena diuresis, orina en torno a 150 a la hora en las siguientes horas. Y por fin os muestro un eco que nos lo había mostrado previamente, porque es el primer eco que se puede hacer, ya canulada la paciente. Veis la gran disfunción que presenta en este caso. Os muestro una analítica en la que destacan 43.000 leucocitos, coagulopatía, todos los tiempos alterados, deterioro hepático y renal significativo, una troponina de 5 millones, una LDH de 11.000 y una precolcitanina de 5. En ese momento, lo único que no evoluciona favorablemente en la paciente es que presenta un sangrado, aparte del sangrado difuso que tenía por sonda nasogástrica, epistaxis, un sangrado importante a través de la cánula arterial. ¿Cómo controlamos este sangrado? ¿Qué os parece? Simplemente hacemos hemostasia local, aunque parezca importante se acabará controlando, corregimos todos los factores de coagulación con la analítica, es imprescindible un trombo en el elastograma en este caso para corregir la coagulación intravascular diseminada que presenta la paciente, o hay que avisar a cirugía cardíaca. Es un problema por el acceso. José María, a ver, ¿qué opinas? Pues un poco difícil tomar una decisión. Pero si está sangrando de forma tan activa por la cánula, ¿cómo se implantó la cánula? ¿Fue implantada...? ¿Es acceso quirúrgico? Fue acceso quirúrgico. Acceso quirúrgico, pero obviamente percutáneo. Es un ECMO percutáneo, pero con acceso quirúrgico, con apertura quirúrgica hacia la disección hacia la primero hablaría con el cirujano para que revisara exactamente lo que está ocurriendo ahí. En segundo lugar, tendría que corregiría esa coagulación intravascular diseminada que me está preocupando porque con 40.000 leucos, que creo que eran los que había, puede estar haciendo una sepsis y solamente con vancomicina a lo mejor no va a ser suficiente y tiene una proca también ya elevada. Pero en primer lugar hablaría con el cirujano cardíaco que me dijera qué está pasando ahí, si hay alguna complicación. ¿Y lo abres así, lo piensas en reponer alguna cosa, analizar si tiene algún déficit, alguna cosa? ¿Alguno de vosotros haría alguna cosa o iría directamente a abrir? ¿Albert o...? Analíticamente, si hubiera algún factor que se pudiera, digamos, reponer, transfundir, o sea, el tromboelastograma, verdad que no lo usamos mucho, tenemos en la máquina, verdad que lo usan más en anestesia, te da una idea, pero si la sabes manejar bien. Entonces, si no, pues iría a reponer, te hace falta fibrinógeno, te puedes plantear incluso tranexámico, aunque yo no tengo experiencia en su uso, y está claro que siempre hay que ver el acceso local, pero me parece que ya que la paciente lo que está es en un SIRS, ¿no? Y que está quedando en picado y dentro de eso tiene la coagulopatía asociada, ¿no? Sí, bueno. Falta saber si el cirujano va a querer entrar así con esos números, ¿no? De coagulación, con esos tiempos, el paciente con una probable sepsis y que está sangrando por todos lados. La cánula nos preocupa, ¿no? Porque es el vaso principal, pero tienes epistaxis, ¿no? Sonda nasogástrica. Albert, ¿tú qué crees?
Estamos, la ECMO se ha puesto a las 9 de la noche. O las Y ahora- 10 cuando llego, sí. ¿Y ahora qué hora es? Las 12, la 1. Las No lo, lo digo porque yo más, paso la guardia. más que séptica como tal, yo lo que creo es que está inflamada. En términos técnicos sería una inflamación del copón y es por un shock cardiogénico que por mucho que la asistas vas a tener una mala guardia, la siguiente será mala, la siguiente también, ¿no? Entonces, en mi experiencia yo le iría apretando la ingle, le iría con un tipo de coagulación, plaquetas, fibrinógeno, corregir todo lo que se pusiera. Tromboelastograma, pues hombre, quedaría muy glamuroso decir que sí, pero sinceramente yo creo que tenemos poca experiencia y es poco selectivo como para corregirlo. Entonces, y en mi experiencia siempre llamamos al cirujano porque a veces con una intervención que puede no ser muy invasiva, es decir, revisando, hacer hemostasia, algún punto adicional, a veces te puede paliar o resolver el problema. O sea que yo haría las tres cosas, quizás lo del tromboelastograma, sinceramente en mi experiencia es menos utilizado. Pues seguimos. Sí. Os muestro brevemente el tromboelastograma, que en este caso no se utilizó porque es verdad que el problema que tiene es que tarda una media hora, ya teníamos una analítica previa del otro centro, entonces podemos utilizar la analítica para hacer corrección de los factores de la coagulación, pero el tromboelastograma nos va a permitir también, si tenemos tiempo, que el paciente no está tan malo y nos lo permite, hacer un análisis más fino de qué factores de la coagulación pueden estar deficitarios, plaquetas, fibrinógeno, ácido tranexámico, protamina o plasma fresco. En este caso se intentó hacer hemostasia local, no fue suficiente, se llamó al cirujano, el cirujano dijo que corrigiéramos los factores de la coagulación y aquí se puso de todo, vitamina K, protamina, complejo protrombínico, fibrinógeno, se pasaron hematíes, se pasaron plaquetas, pero seguía sangrando. Finalmente el cirujano cardíaco tuvo que revisar la herida quirúrgica. Hizo hemostasia quirúrgica, un refuerzo con fijación del acceso y una sutura con seda. Y con esto y toda la reposición finalmente dejó de sangrar. Muy brevemente, en las siguientes 24 horas, la paciente presenta buena estabilidad hemodinámica, buena respuesta diurética, adecuado control hemostásico, se inicia heparina sódica, se puede reducir la furosemida y el soporte vasoactivo. Veis en las gasometrías seriadas que se van sacando cómo se reduce el láctico y las siguientes 24 horas también sigue siendo buena evolución, se puede suspender la furosemida por una progresión respiratoria favorable, se retira la sedación. Vemos que el láctico sigue descendiendo, pero justo coincidiendo con la retirada de la sedación, de repente la paciente tenía un BIS puesto para monitorización electroencefalográfica, que era en torno a 20, 25, y de repente cae a 0. Última pregunta, ¿cómo interpretamos la caída del BIS? El BIS no es una herramienta útil en la evaluación neurológica, una evaluación tan brusca seguro que es un error. La ventaja del BIS respecto al electroencefalograma es que no se ve afectado por la sedación, la paciente había estado sedada hasta hacía poco. Un BIS tan bajo es patognomónico de daño neurológico irreversible, no necesitamos más pruebas diagnósticas, o aunque los valores bajos del BIS se asocian a peor pronóstico, necesitamos más pruebas para establecer daño cerebral. Jaime, ¿qué crees? Que te caiga el BIS en picado no es una buena señal. Que tu tasa de supresión suba también. Hombre, lo que te hace pensar en un paciente que ha tenido otros problemas de sangrado o de coagulopatía, que tiene una ECMO y que ha presentado este problema, es que hay que hacerle un TAC craneal urgentísimo porque hay muchos números de que haya hecho un posible sangrado intracraneal. Yo le daría la importancia que tiene y le haría un TAC urgente. A pesar de todo el rollo que ya entiendo que representa trasladar a los pacientes con ECMOs en estas condiciones al TAC, que soy consciente y creo que todos nosotros nos pensamos mucho cuando tenemos que hacer alguna prueba complementaria a un paciente así, el que realmente esté absolutamente justificada. Pero yo creo que en este caso sí que está justificada. ¿Los demás? Sí, yo creo que está justificado, a pesar de que es toda una parafernalia llevar un paciente al TAC. La mayoría de las veces que yo, en mi experiencia, he visto BIS de 0 en pacientes posparada, la mayoría estaban en muerte cerebral. Yo creo que va a tener una hemorragia intracerebral masiva. ¿Alguno haría un electroencefalograma o en lugar de un TAC o otra prueba diferente? O... Salvo que pase por ahí el neurofisiólogo que se va el matinal y por no bajarlo digo, a ver si está mal puesta la pegatina, vamos, eso se me ocurriría, o sea, depende del horario, a lo mejor sí que aprovechaba la oportunidad, si está por allí. Sí. Imágenes. Venga. Brevemente decir que hay evidencia de que los BIS bajos en las primeras 12 horas, por debajo de 24, y pueden ser indicativos de mal pronóstico neurológico, aunque no está incluido el BIS, como ya nos han contado antes, en la evaluación neurológica. En esta paciente
se había sacado una enolasa al llegar, que se vio en ese momento a las 48 horas de 170, a las 72 horas fue 142. La exploración neurológica ya sin sedación a las 72 horas fue claramente patológica, pupilas reactivas, ausencia de reflejos, además presentaba mioclonias en miembros superiores. No se decidió hacer un TAC urgente porque estaba hemodinámicamente estable y no estaban todavía las 72 horas cumplidas, y entonces se decidió completar a las 72 horas todo el estudio neurológico. Se hizo un electroencefalograma con actividad de fondo muy atenuada y enlentecida, sin actividad epileptiforme, potenciales evocados somatosensoriales que se hicieron muy rápido a las 72 horas, ausentes bilaterales, a nivel ausencia de respuesta cortical. Aquí os muestro el registro del electroencefalograma de los potenciales, y el TAC craneal, que fue muy concluyente. Había un importante edema cerebral difuso con focos de hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraventricular, y una gran disdiferenciación cortico-subcortical y escasa vascularización intracraneal, todos sugerentes de, si no muerte encefálica, cercana a la muerte encefálica, de tal manera que de todos los parámetros que valoramos en la pronóstico neurológico, cumplía prácticamente todo salvo el estatus mioclónico. Se habló con la familia, se decidió hacer limitación del esfuerzo terapéutico y fue éxitos la paciente. Muy brevemente, para concluir, ya lo hemos comentado todo, ¿no? Deben establecerse redes de shock cardiogénico que permitan derivar precozmente a estos pacientes a centros con capacidad de implantar dispositivos de soporte circulatorio. La angioplastia primaria en pacientes en shock puede verse facilitada con el implante de dispositivos, y una valoración multimodal del pronóstico neurológico es esencial para establecer las posibilidades de recuperación en pacientes en coma tras una parada. Muchas gracias. Vale. Creo que vamos en tiempo clavado para pasar a Carmen. No sé si alguien quiere de mientras hacer algún comentario, alguien del público, que nos ha dado mucha oportunidad de una visión diferente. Preguntar al panel si acaso utilizáis el NIRS en pacientes con ECMO, o es más complicada y no merece la pena. Ser sinceros, que yo lo pongo, pero bueno, se queda con otra pegatina diferente. Bueno, pues yo voy a decir mi pequeña experiencia, pues yo vi que lo ponían a todos los de los anestesistas en cirugía cardíaca y dije, bueno, vamos a ponerlo. Yo le he puesto más para las piernas en un ECMO, que me preocupaba que para la cabeza, es verdad, porque lo ideal sería ponerle 2 en las piernas y 2 en la cabeza. Yo creo que te aporta información, eso es como todo. Ambas información te puede liar más, o si lo tomas como algo añadido, puede aportar. Y creo que sobre todo los cambios, ¿no? Yo cuando me fijaba si bajaba mucho, pues pensaba que tenía más isquemia, pero hoy lo uso más para las piernas, la verdad. Sí, nosotros lo estamos usando de forma rutinaria, y en las paradas cardíacas se ha diagnosticado muerte cerebral en varias ocasiones y estatus epiléptico también, cuando los números están en torno ya a 100, entre 0 y 100. Y lo que estamos empezando a utilizar ahora es un dispositivo similar al BIS, que es el máximo que utilizan los anestesistas. Es un poquito más sofisticado. Nosotros también lo usamos en todas las ECMOs, porque sobre todo para cosas más focales, asimétricas y tal, te ayuda. Y de hecho, no sé exactamente el precio que tiene, pero seguro que es mucho más barato que las putadas que les hacéis en hemodinámica. Y dentro de cada te da una información que en el día a día yo pienso que es relativamente útil. Sí. 150 más o menos cada pegatina. Sí, la pegatina es cara. Sí, nosotros también lo hacemos, por rotuna, la oximetría bilateral, y sí que es cierto que, por ejemplo, nosotros en un caso que tuvimos de una paciente que tenía una miocarditis por COVID, el diagnóstico de sangrado intracraneal que realizó la paciente a las 48 horas, porque también es cierto que estos pacientes COVID tenían mucho porocoagulopatía y tenían trastornos de coagulación, si os recordáis, hace tiempo que pasó lo del COVID, pero era así, y detectamos una bajada importantísima de la oximetría bilateral, y fue lo que nos dio la pista para hacerle el TAC y detectar una sangrado intracraneal. Sí, yo creo que es esto, ¿no? Las asimetrías y la tendencia, ¿no? Más que el número absoluto, pero ver la evolución es lo que quizá más aporte, ¿no? Yo por hacer un comentario constructivo al caso, quizás es difícil, son enfermos muy graves y muchas veces ya vas tarde. Pero yo a esta paciente quizás después del CATE la hubiera trasladado volando, porque creo que se puso el ECMO un pelín tarde. O sea, yo un fracaso multiorgánico seguramente hubiera palmado igual, pero igual no hubieras llegado a ese grado de coagulopatía y tal. Entonces yo, un enfermo con un tronco común, con 2 paros y en SCAI, yo creo que hay que trasladarla volando y asistirla lo antes posible. Absolutamente. Hay alguna pregunta más, pero creo que hay varias y no sabría quién elegir, y si no, le vamos a quitar a Carmen su tiempo. Vamos a por Carmen, venga. No sale.
¿Soy yo? Sí. Sí. Sí, ahora, vale. Bueno, yo voy a presentar el caso de un paciente de 72 años sin hábitos tóxicos, que el único factor de riesgo, al menos conocido hasta el momento, era que era un paciente hipertenso. Tomaba dosis bajas de corticoides por una artritis reumatoide y no tenía ningún antecedente cardiológico, únicamente que tomaba una aspirina, como tantos pacientes que tenemos en prevención primaria. Este paciente entrenaba a niños pequeños al fútbol, es decir, que era bastante activo, y consulta el 26 de enero por un dolor torácico que describe opresivo y va a una clínica privada. Cuando llega a la clínica privada se le hace el electro y con una elevación del ST inferolateral, con un descenso, no lo hemos visto, un descenso especular anterior y en situación de Killing 4. Ya le tienen que poner un electrocatéter, le tienen que poner 2 butaminas, se le hace el cateterismo que muestra una ADA ostial que hablan de una disección coronaria espontánea que le condicionaba una estenosis significativa y lo tratan. El paciente sufre un empeoramiento hemodinámico progresivo y nos llaman de que el paciente está peor y directamente aceptamos el traslado a la coronaria directamente. A nivel clínico nos lo encontramos un paciente ya con unas dosis altas de noradrenalina, dosis media de dobuta, estimulación por marcapaso y datos de una hipoperfusión severa. Se tiene que intubar en cuanto llega por un bajo nivel de conciencia, filtro, fracaso multiorgánico. Y este es el electro que nosotros vemos cuando nos llega, donde vemos una elevación anterior, una elevación en cara inferior todavía sin necrosis establecida. Y en la eco nos llama la atención mucho que tiene un ventrículo izquierdo que no está tan disfuncionante, una disfunción que hablamos de moderada, pero un derecho que va con bastante disfunción y ligeramente dilatado en ese momento. Estas son las imágenes del principio, que es verdad que no se terminan de ver todo bien. Tenía un TAPSE de 9-10, una cava que ya era de 28. Y en este momento, ¿qué clasificación de SCAI le podríamos dar a nuestro paciente? Un SCAI B porque acaba de llegar, un SCAI C porque está mantenido en Classic, tiene dosis muy altas de droga y va a ir mal, por tanto D. No sé qué es la clasificación SCAI o un SCAI E porque se está muriendo en tu cara. Aquí me imagino a Pablo Loma, ¿no? Diciendo la E, ¿no? Tal cual. A ver, en el público primero va la A, ¿quién la haría? Alzad la mano. La B, la C, ya con timidez, la D, no, nadie se atreverá, y la E, dudamos todos, ¿eh? O sea, que parece que nos la sabemos, pero no nos la sabemos tanto. A ver, los expertos, me salto a Jaime porque tiene conflicto, claro. ¿Tenemos lactato? Sí, creo que era de 2 y algo. No me acuerdo, bueno, lo puedo poner, es que no me acuerdo, pero era... ¿Y cuánta hora lleva ahora mismo? 3,8, perdón. Lleva 0,8, pero de la antigua. No era, o sea, de hasta 2. De la antigua, ¿eh? De Bitartrato, base. Sí. Sí. Sí, Va a ir mal, ¿eh? Se va a ir mal. O sea, que si decimos eres del club de Pablo. Es un D mínimo esto. Yo también estoy de acuerdo. Sé que va a ir mal, bueno, depende. Pero es un infarto inferior, tiene una lesión en la ADA, es una disección espontánea. Ahora tendremos más información. No te adelantes, doctor. Bueno, explícanos un poco la clasificación. Tanto en función de la analítica que teníamos al principio y de las tensiones que teníamos al principio, le dimos inicialmente un SCAI C, pero sí que nos llamaba la atención ese fallo del ventrículo derecho que no concordaba con una ADA ostial. Entonces nos fuimos directamente a descartar las posibles causas que teníamos de ese fallo de ventrículo derecho, o por aumento de la poscarga o por disminución de la contractilidad porque no cuadraba nada. Entonces le hicimos una angiografía de arterias pulmonares que se descartó el TEP. La analítica inicial no tenía ni hipoxia ni una acidosis que justificara todo esto, tampoco tenía indicio de una hipertensión pulmonar crónica y menos de embolia grasa. Tampoco tenía una ANA que nos contaran vasoespasmo, ni miocarditis, ni shock por cardiotomía. Y obviamente pues nos fuimos hacia el infarto de ventrículo derecho. Entonces en este momento lo que hicimos fue llamar a hemodinamista de guardia porque teníamos una derecha que hablaban que no era dominante pero no estaba sondada selectivamente. Entonces es verdad que era las 4 de la mañana y bueno, tuvimos muchos códigos ese día y bueno, pues se decidió de forma consensuada una actitud expectante. Y llegado a este punto, ¿creéis que estaba indicado haberla hecho y revascularizar si precisa?
No, porque ya se hizo la primera coronariografía en la que se vio una ADA que justificaba los síntomas. No, porque los hemodinamistas siempre tienen la razón y ya está. O sí, porque un paciente en shock. O sí, porque un paciente en shock en la que la derecha no está bien visualizada y no podemos descartar el infarto de ventrículo derecho. O sí, pero no de forma aguda, ya que podríamos esperar. Juan Manuel. Pues hombre, yo creo que aquí es verdad que de inicio parece que ya va en picado, ¿no? Siempre depende de las horas, ¿no? Dices, posiblemente en mi centro hemodinámico hubiera dicho lo mismo. Vamos a esperar un poco porque, bueno, para ver. Entonces, yo creo que si está en shock y la derecha no se vio, siempre que no vayamos a hacer algo más, o sea, si vas a plantearte poner un dispositivo o algo, trataría al paciente, ¿no? Si no tienes opción o no te planteas que hasta que has llegado por la edad o por lo que sea, pues a lo mejor buscar algo que pueda ayudar. Sé que no es lo habitual y si es una derecha no dominante, pero bueno, parte del derecho estará afectado por una ADA muy proximal que puede afectar a parte del septo y lo mismo la derecha está contribuyendo. Bueno, sí. ¿Iríais al cateterismo? ¿Forzaríais al hemodinamista? ¿No? Yo esperaría 2 horas y le diría... Bueno, 2 horas. Le dejas dormir 2 horas más y luego le llamas. No, es que a veces hay que convencerle, diría, esto va peor. O ya le dices, oye, llevo 2 horas, pero bueno, es una situación complicada, pues no tienes una evidencia tan clara para hacerle venir. ¿Cómo puedes decir que no hay que hacer la coronariografía o por lo menos ver la que tenían hecho en el centro privado por esa elevación del ST brutal? Y si fuera una derecha no dominante, le varía el ST y el V1 y V2 como mucho, pero no la cara inferior. No tiene sentido esto. Aquí falta información, os han engañado. Ya. Hay que repetir la coronariografía o que te manden por WhatsApp las imágenes del otro sitio. Es el sitio. hemodinamista ideal para invitar a un congreso de agudos. Hay gente joven, no podéis decir con elevación del ST dejar dormir al hemodinamista y yo soy hemodinamista. Doctor Masip, venga. El micro, a ver si... Yo creo que la orientación diagnóstica está equivocada, porque es un infarto inferior, la sensación, con afectación de ventrículo derecho y probablemente isquemia de la DA, pero no es un infarto anterior. El V1 es del derecho, no es por lógica, y por eso se bloqueó también el paciente. Sí, yo quería aquí hacer un comentario porque yo tengo... Solo voy a hacer este comentario porque yo tengo evidentemente disclosures o tengo un conflicto de intereses por 2 razones. Yo y el hemodinamista. Ahora explicaré por qué. Porque él era el delegado del equipo de mi hijo de fútbol y era el padre del entrenador. Y por tanto me llamó a mí corriendo y dijo, por favor, ¿qué hacemos con esta paciente? Yo me trasladó rápidamente a mi hospital. También pensé, si va bien, mira, me tengo asegurada la titularidad de mi hijo durante los 7 partidos y tengo ahí mi conflicto de intereses. Y el otro, y lo tengo que decir aquí, pero evidente, el hemodinamista que hizo el cateterismo en la privada era el mismo que estábamos discutiendo con él en la pública. Y no había manera de hacerle bajar del burro. Oye, que tiene afectación de ventrículo derecho, oye, que tiene un trastorno del ritmo, lo ha captado bien, tiene un ritmo nodal acelerado, no. Ritmo nodal acelerado, tiene una elevación del ST en toda la cara inferior, tiene afectación de ventrículo derecho, hazme el favor de mirarme esta derecha, porque yo creo que va por aquí y no por esa... yo creo que despistó mucho esta DA. Y yo creo que fue lo que retardó todo muchísimo. Pero bueno, luego porque es importante poner el foco aquí, que esta dualidad entre privada y pública hizo que tuviéramos que discutir con el hemodinamista en un lado que en el otro, y era difícil hacerle bajar del burro. Él decía, no, yo la he hecho, era la DA seguro, no me tienes que explicar a mí lo que es, y fue complicado durante las primeras horas. ¿Y en la clínica privada hacen código infarto? Sí, se ve que sí. Yo no voy a hacer comentarios, ya que este comentario no voy a hacer más. No, lo digo porque, no, por ejemplo, a nosotros nos trasladan de la clínica Sagrada Familia de la CIMA de varios centros privados, nos los trasladan para el código porque no hacen coronariografía emergente, ¿no? O sea, hay un circuito del código que no hay que romper y que eso debería mantenerse, ¿no? ¿Esto fue todo el mismo día? Sí. O sea, el hemodinamista estaba de guardia en 2 sitios al mismo tiempo. Lo llamamos, no. Ya lo hagamos. Sale con una denuncia aquí. En Girona pasan cosas. En Girona, o te paras en la calle para que te reanimen o no. Bueno, ya está. Pero quería introducir ese dato porque tiene relevancia. La asistencia del hemodinamista no era gratuita, tenía un sentido. Venga, sigue. Bueno, Carmen. lo que nos dice la guía era que efectivamente pues hay que repetir el CATE, hay que revascularizar si precisa y por tanto una indicación 1B de que sí. Pero bueno, pues no se hizo y al día siguiente pues llegamos y decidimos monitorizar al paciente a ver dónde estábamos.
Y bueno, si nos vamos a la clasificación de Forrester, entre PCP y los índices estamos claramente en un Forrester 4, hechos cardiogénicos. Teníamos una congestión biventricular con unas PVC que también estaba altita. Y luego, si nos vamos a los parámetros hemodinámicos, estamos ante un shock biventricular, pero también con una afectación importante de ventrículo derecho, con una PAPI de 0,7, un trabajo de ventrículo derecho de 7,7. Y por tanto, llegamos a este punto, para resumir, el paciente estaba mal, iba peor, efectivamente tenéis razón, todo estaba subiendo, seguíamos con los datos de hipoperfusión severa y esa misma noche hay un empeoramiento progresivo, tenemos que añadir milrinona, tenemos que añadir adrenalina, todos los scores del mundo que le pudimos calcular pues estaban claramente en altísimo riesgo y aquí pues claramente la clasificación de SCAI ha cambiado. Y ahora pues podemos seguir esperando o SCAIDE porque hemos tenido que subir droga o directamente SCAIE porque se nos está muriendo y ahora sí de verdad en nuestra cara. Bueno, yo creo que no hay duda, ¿no? Efectivamente estamos en un SCAI-E con un infarto KILIP-4 inferior con infarto de ventrículo derecho, un tiempo de isquemia de la derecha de 36 horas y en este momento, ¿qué hacemos con nuestro paciente? O seguimos intentando tratamiento médico y le ponemos volumen porque es un derecho, escalaría una ECMO vena arterial con una descarga del ventrículo izquierdo, intentaría antes de la ECMO una impela de ventrículo derecho, escalaría a una ECMO pero sin necesidad de descarga o considero que el paciente no sería candidato a terapia avanzada. Albert, venga. Yo diría, hostia, igual al hemodinamista de la noche no lo puedes convencer, pero al de las 8 de la mañana... Y, igual sí, sobre todo porque no es lo mismo el paciente a las 7 de la tarde que a las 12 que a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, antes de asistir lo que lo vas a asistir, yo creo que bueno, le haría un eco, que no se haya roto, porque claro, son muchas horas, una situación infernal. Si no está roto, le intentaría revisar la derecha, que igual hay algo más ahí, y le va a caer un ECMO seguro, claro. Sí, sí. Los demás, recordad las drogas, me ha parecido, era dobuta, nora, milrinona y adrena. ¿Esperáis tanto para poner una asistencia todos? O sea, sí, noradrenalina 1,5 microgramos kilo minuto, dobuta 25 microgramos, milrinona 0,2 y adrenalina 0,1. O sea, digamos que no nos está pasando como en el primer caso, ¿no? Quizá. Sí, yo iría directamente al ECMO, pero hubiera insistido, además cuando me pongo de rompehuevos, soy rompehuevos, a que viniera el hemodinamista, hombre. Tal cual. Sí. Ya lo hemos dejado. Parece que es verdad que va un poco tarde. Yo no sé también si este tipo de pacientes, que como te digo, no es lo mismo como decís, ni las horas en las que ocurre ni tampoco la edad, ¿no? Pues una edad que te planteas, ¿no? ECMO sí, pero bueno, ¿no? Y dices, joder, pues intentar abrir la derecha como que te parece más factible y menos recurso, que da la impresión de que no va a ser suficiente. Sí. Bueno, pues para repasar un poco lo que ya lo sabéis, la asistencia de ventrículo derecho, tenemos o el bypass directo con el Impela, el tándem de ventrículo derecho, el Protect Duo, o la ECMO. Nosotros nos decantamos tanto porque ya estamos ante un fracaso metabólico severísimo y porque es el único dispositivo del que disponemos en nuestro hospital, era el implante de la ECMO. Se le puso como puente a recuperación y ya a la mañana siguiente nos dejaron repetir el cateterismo en ECMO. A las 36 horas vimos, como todo esperaríais, esto. Una derecha ostial, pues, ocluida con un flujo TIMI-1 que se pudo abrir, se revascularizó y era una mierda de derecha para todo lo que estaba condicionando el shock del paciente. Quedó bien y el señor, pues, obviamente después tuvo una gran mejoría del fracaso multiorgánico a nivel hemodinámico. Esta es la ECMO que le hicimos el mismo día de que se le quitó, recuperación biventricular. No tuvimos ningún problema ni infeccioso, ni de isquemia, ni de trombosis, el renal estaba con el filtro, con lo que siguió. Fue todo bastante bien. El gran problema que tuvimos, que fue una gran pesadilla, fue el pulmonar. Porque a las 8 horas de entrada en ECMO tenemos una hipoxemia con una PAFI de 160. Y ahí pues se nos volvió a ir la cabeza porque empezamos a preguntar qué tiene nuestro paciente, porque durante los 3 primeros días fue un infierno. No teníamos anemia, tampoco teníamos, parece, un shock intracardíaco ni extracardíaco, tampoco era una trombosis de membrana ni una membrana húmeda y nos abrimos 4 posibles diagnósticos diferenciales.
Estaba el paciente en congestión, un edema agudo de pulmón, estaba con una hipoperfusión, había hecho de ver también un TEP, una patología pulmonar, estábamos ante un síndrome de Arlequín. Que al final nos fuimos efectivamente hacia esto. Una congestión pulmonar pues tampoco no lo teníamos muy claro porque era un ventrículo que nunca había llegado a tener una necesidad de descarga, tampoco teníamos líneas B, que es un poco difícil de decir el patrón de las líneas B, y unas PCP que tampoco estaban muy altas. Luego nos fuimos a que si el paciente podía ser una hipoperfusión de esta arteria pulmonar por un derecho que estaba muy disfuncionante, o un TEP, pero es verdad que estaba anticoagulado, tampoco tiene un TEP al ingreso y no mejoró pese a aumentarle los flujos de la ECMO, o sea que tampoco lo tuvimos muy en cuenta. Luego es verdad que fue un ventrículo izquierdo que sí que fue mejorando porque predominó el fallo del derecho sobre un pulmón que parece que tenía un derrame pleural, que tenía telectasia, que tenía un poquito de todo, así que al final lo que pensamos que era un poquito de Arlequín por todo un poco multifactorial. Se le hizo el TAC, donde se le repitió, el TAC porque ya teníamos uno del principio, donde se vio claramente un pulmón patológico con un derrame pleural, con posible congestión, con neumonía, y al final pues se hizo un poco de todo. Se le aumentó las extracciones del filtro, se aumentó los flujos de ECMO, toracocentesis, se le escabió antibioterapia y mejoró. Se le hizo un test de Winning al 7º día de ingreso, que fue bastante aceptable. Cuando le disminuimos los flujos del ECMO, el ventrículo derecho no se dilató, la función seguía siendo conservada y lo único que tuvimos dudas porque estaba un poco en el límite, si os fijáis, en la FIO2. Teníamos una FIO2 que seguíamos estando en 0,6, pero al final se decidió quitarle el ECMO a las 24 horas del test de Winning. Se le quitó la ECMO, la evolución fue buena, un patrón de vasoplegia, pero en Forrester 1 que se le hizo únicamente un poco de noradrenalina, pero esa misma noche, pues otra vez volvimos a tener unas PAFI de 120, e incluso eran peores de antes de las que tuvimos al día siguiente. Y aquí nos planteábamos qué hacemos. Pues o lo pronamos o volvemos a escalar. Paramos, yo creo que vamos bien ahora, aún tenemos un poquito, bueno, nos hemos pasado, pero hemos empezado a media, o sea que creo que ahora que se han ido los jefes podemos seguir. ¿Todos hubierais retirado la ECMO en esta circunstancia? Yo creo que si te da una oportunidad el paciente, teniendo en cuenta igual los días que llevaba de soporte, que parecía que el derecho tenía gran predominancia en el evento, que seguramente sí que lo hubiéramos intentado, sobre todo ya por los días que llevaba de soporte. Sí, probablemente lo hubiéramos hecho, pero también tenemos la experiencia de un caso muy parecido que ocurrió después de retirarle la ECMO, hizo una hipoxia severísima. Yo creo que la arterial seguro. Nosotros lo que a veces hacemos en estos casos cuando hay dudas es o lo pronamos y lo retiramos en 24 horas o pasamos a ECMO venovena, que es una menos morbilidad. Bueno, tú, Jaime, es obvio lo que piensas, ¿no? Claro, yo es lo que pensaba, ¿no? Porque claro, no hay que perder de vista, ¿no?, que la ECMO también nos da es un soporte respiratorio, ¿no? Aparte y que pese a que el tema cardiológico esté evolucionando mejor, con una PAFI tan baja, FIO2 todavía del 60%, igual aprovecha que tienes la máquina, ¿no?, a mejor resolver un poco el motivo que te está provocando esa oxigenación, a no ser que pienses que está relacionado con la propia máquina, ¿no? Pero un punto que yo creo que para mí es importante es que la ECMO tiene muchos efectos secundarios y ya no solo los obvios, que son la zona de implante y las complicaciones en la zona de implante, igual que el sangrado, sino que al final tú estás planteando un paciente que habitualmente están relajados durante mucho tiempo y luego las recuperaciones son larguísimas, son miopatías muy severas, son desnutriciones muy severas que hacen que tengan anasarca y luego sea muy difícil el manejo, con derrames pleurales persistentes, con peralbúminas muy bajas. O sea, quiero decir que nosotros tenemos cierta manía de intentar ser agresivos a la hora de quitar la ECMO, porque no solo la ECMO, sino todo lo que conlleva la ECMO hace que estos pacientes se sometan, bueno, pues a estancias muy largas por todas las complicaciones asociadas. Muy bien. ¿Seguimos, Carmen? Bueno, pues nosotros no disponemos de ECMO vena-vena, entonces pues lo pronamos. Y pronándolo, pues volvimos a tener otra pesadilla, porque el paciente justo al cambiarlo de posición se nos para. Hace una bradicardia extrema y se nos para. Bueno, fueron 2 minutos de RCP, salió bastante rápido, pero con un montón de drogas, dobutal, electrocatéter, aleudrina, nora, adrena, que la verdad fue bastante buena la evolución, se le pudo quitar a las 12 horas y únicamente se quedó con dobutamina y con un electrocatéter y el paciente pues fue bastante bien. De hecho, ya en el evolutivo final
se le pudo implantar marcapasos permanentes, se le quitó el soporte vasoactivo, se le pudo quitar también el filtro, se le decanuló al final de la tráqueo que le tuvimos que hacer y se fue a la planta al mes de ingreso. O sea que fue bastante bien, una eco alta con una función biventricular bastante conservada y el señor pues sigue en su casa y ya no entran a los niños pero los visita. ¿Algún comentario del público? Yo creo que hemos tenido dos casos realmente de pesadilla, ¿no? De estos de pesadilla. Uno acaba mejor que el otro, pero en los dos seguramente, ¿no? El equipo ha sufrido, ¿no? ¿Algún manejo? Miriam. Tenía la duda, porque al final es verdad que parece que se os para, pero no me ha quedado muy claro cómo manejasteis el tema pulmonar. Sí, pues el tema pulmonar fue... El tema pulmonar característicamente fue mejorando con balance negativo, con el filtro, con extracciones, con antibióticos. No encontramos nada que fuera esto, porque si repetimos el TAC tampoco había TEP, el parénquima era un parénquima muy sano, o sea que aparte de la neumonía que hizo, pero no encontramos nada que dijimos fue esto. Y lo catalogamos efectivamente como algo multifactorial de un paciente que llevaba pues 3 semanas ingresado. No, le hicimos el prono, obviamente no lo pudimos pronar, a las 24 horas lo pronamos, pero 24-48 horas lo despronamos y fue a mejor. Sí, lo volvimos a intentar, sí. Y luego la otra duda que tenía es ¿qué criterios utilizáis para descargar el ventrículo izquierdo? Porque me refiero que es verdad que tenía una PCP de 20-22 sí, tal cual. Y habéis puesto ahí que Tal no cual. lo considerabais para descargar el ventrículo izquierdo. Pues porque es verdad que los IVT siempre fueron muy buenos, no era un ventrículo izquierdo que estaba dilatado y se comportó mucho como un ventrículo derecho. Ciertamente lo de la PCP, pero al final fue un poco porque no lo consideramos óptimo. Tampoco sé si hubiera mejorado también habiendo descargado el ventrículo izquierdo, que probablemente también, ¿eh? De hecho tuvimos mucha duda de si sí, de si no, pero al final fue no. Sí, Miriam, pero habitualmente nosotros descargamos siempre, Sí. que de manera casi sistemática con un balón de contrapulsación. No utilizamos EMPELA, lo hemos hecho en 2 ocasiones el ECMELA y habitualmente hacemos ECMO y balón. Este caso que era sobre todo mucho ventrículo derecho, poco ventrículo izquierdo, que además la capilar de 22 es de 22 pero con una PIP de más 10 y siempre la interpretación de las capilares con PIPs elevadas es complicado. Nosotros preferimos mantener el ECMO a ver qué pasaba y realmente también abría muy bien la válvula aórtica sin ningún problema. Entonces es de los pocos casos, este caso y otro que tuvimos, de una pericarditis constrictiva que post cirugía cardíaca quedó sobre todo con fallo puro de ventrículo derecho. Son los únicos 2 casos que no hemos hecho un unloading con balón para descargar este ventrículo. Todos el resto de expertos descargáis habitualmente con ECMO. Pues nosotros habitualmente sí que poníamos al principio siempre, o sea, balón casi siempre. Luego hemos tenido en algunas fases que hemos puesto más impela, depende un poco cuánto fracase, ¿no? Y a veces ahora habitualmente está poniendo ECMO y balón. Y si vemos ya que te hace un fracaso, aumentamos impela. Nosotros empezamos descargando con impela, luego analizamos los resultados y había un montón de complicaciones vasculares y hemorrágicas, incluso la mortalidad era más alta en ECMO más impela que con el ECMO. Y lo que hacemos ahora fundamentalmente, yo creo que el 60% a veces ponemos balón y un 40% o incluso menos impela, en función de la anatomía que tengan. Solo una pregunta. ¿Qué flujos utilizasteis para soportar en este caso? ¿Qué flujos de ECMO? Al principio empezamos con 3 y pico. Después, cuando tuvimos el problema de la hipoxia, que tuvimos, y lo bajamos, lo subimos, lo bajamos, lo subimos, pero en torno a 3,5. Claro, es que la impresión que tengo yo, que tampoco tengo muchísima de los que digamos, que flujos muy altos te dan muchos más problemas y muchas veces con flujos menores tú ya estás dando un soporte mucho más fiable a lo mejor que otros sistemas y te evitas parte de las complicaciones. Sí, tal cual. Con un poquito de dosis inotrópica, quizá también bajita, dejamos la ¿no? dobuta bajita, pero es verdad que la válvula aórtica también habría. Bueno, lo dudamos mucho porque es que dudamos con todo, con este paciente, pero bueno. Muy bien, pues tenemos que cerrar aquí, que ya me hacen señales, aunque cedemos 2 minutos a la próxima mesa. Así que muchas gracias a todos y a los ponentes.